Buenas tardes. Damos hoy la bienvenida al profesor José María Barrio, que nos acompaña esta tarde para exponer el tema en el que rectifica de alguna manera el refrán popular: el saber si ocupa lugar o debería ocuparlo en la escuela. El doctor Barrio Maestre es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, fue premio extraordinario y amplió sus estudios en la Universidad de Münster, en Alemania, y en Viena. En 1994 obtuvo por concurso oposición la plaza de profesor titular en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Complutense, donde sigue desarrollando su docencia en la actualidad. Anteriormente pertenecía al cuerpo de profesores agregados de bachillerato. En esta facultad, en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido la docencia en materias como filosofía, ética, antropología de la educación y educación cívica. Es miembro del cuerpo académico de la Universidad de los Derechos del Hombre y del Derecho a la Educación, que tiene su sede en Ginebra. Es además profesor visitante de las universidades de Piura, de Perú, y de la prestigiosa Universidad de La Sabana, en Colombia. Ha sido también profesor de Ética del Servicio Público en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas del Ministerio de Administraciones Públicas de Madrid. Es autor de numerosos libros. Vamos a citar solamente algunos de los títulos que ha publicado, todos ellos muy sugerentes: Positivismo y violencia, Moral y democracia, Elementos de antropología pedagógica. Podemos decir que la especialidad en la que más trabajo ha dedicado el profesor Barrio es, sin duda, la pregunta por la persona y toda la reflexión antropológica. Los límites de la libertad, otra obrita muy interesante que en el curso anterior uno de los cursos anteriores de pedagogía, en una ponencia, nos habló de ese tema. Otro título: Cerco a la ciudad, una filosofía de la educación cívica, Educación diferenciada, una opción razonable, o Antropología del hecho religioso. Y uno de los últimos títulos que ha publicado: El balcón de Sócrates, una propuesta frente al nihilismo. Es, como saben ustedes, traductor y editor de numerosas obras del prestigioso filósofo alemán Robert Spemann. Le agradecemos mucho al profesor Barrio que haya aceptado una vez más la invitación este año a participar en los dos cursos que organiza nuestro seminario, tanto este curso de pedagogía como dentro de unos días intervendrá el profesor Barrio en el curso de antropología filosófica. El tema lo ha titulado él así. Estamos, yo y creo que todos ustedes estamos deseando ver cómo lo enfoca y cómo podemos ser capaces de que el saber ocupe lugar en la escuela. Muchas gracias y tiene la palabra. ¿Puedo poner ahí? Sí, por supuesto. Sí. Voy a poner un poquito de agua aquí. Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias a Teresa por su amable presentación e invitación para, compartir con ustedes alguna reflexión sobre este asunto así aparentemente tan paradójico. El saber si ocupa lugar o debería ocuparlo en la escuela. Todos ustedes, con seguridad, igual que yo, pues hemos escuchado muchas veces hablar de la crisis de autoridad, especialmente en el mundo escolar, en el mundo sobre todo de la enseñanza secundaria, ¿no? Y tengo la impresión de que esto es una expresión realmente significativa, pero que a veces en el significado primario
por lo menos en lo primero que se nos viene a la cabeza cuando oímos esa expresión, probablemente se nos pierda una significación, quizá ulterior, secundaria, pero que yo creo que es más profunda, ¿no? Autoridad, auctoritas, pues, como dicen los latinos, ¿no? Esto es una reflexión que yo le escuché y le he leído varias veces al famoso catedrático ya fallecido de Derecho Romano, don Álvaro Dors. Este señor decía que, recogiendo pues, un tópico ya de los juristas romanos, sobre todo de Ulpiano, ¿no? La autoridad es el saber socialmente reconocido, a diferencia de la potestas, que es el poder socialmente reconocido. Pero la autoridad sobre todo tiene que ver con esto, con el saber. Todavía, aunque ya un poco en desuso, pues se emplea a veces, ¿verdad? Pues la expresión, esta persona es una autoridad en este asunto, en el sentido de que sabe mucho de eso. A mí me parece que la crisis de autoridad, en el fondo, va por ahí. O sea, en el contexto sociocultural nuestro, pues que una persona sepa mucho de algo, por supuesto no en todos los ámbitos, pero en muchos ámbitos, y paradójicamente yo creo que esto es un poco lamentable, también esto se está contagiando al entorno escolar, pues resulta risible. Una persona que se ha dedicado pues toda su vida a estudiar, a saber mucho de algo, también para poderlo, bueno, pues dar a conocer a otras personas, ¿no? El interés por la verdad, decía mi maestro, don Antonio Millán Puelles, naturalmente se prolonga el interés por conocer la verdad en el interés por darla a conocer a otros. Y realmente eso es lo más, yo creo que lo más genuino de la vocación de los docentes, de los maestros, ¿no? Son personas que disfrutan enseñando lo que saben. Bueno, pues hoy en día, pues uno puede encontrarse mucha gente que piensa que estas personas han perdido el tiempo. Pues podían haber aprovechado su vida mucho mejor, pues dedicándose, ¿verdad? Pues a, no sé, a otras tareas, sin duda también muy honorables, ¿no? Pues ganar dinero, o la política, o los negocios, o lo que sea, ¿no? Pero sí se ha dedicado a estudiar, y mucho más para enseñar, pues, como dicen los muchachetes, es un pringao. Esto es una expresión que a veces se oye mucho a los muchachetes ahora mismo. Este es un pringao, ¿no? Porque es alguien que, bueno, pues en el fondo... Bueno, quizá esto no sea una cosa tampoco... Bueno, pues la gente a cierta edad pues tiende a hacer este tipo de juicios. Y tampoco hay que darle excesivo dramatismo, ¿no? Pero en la medida en que ese tipo de expresiones pues reflejen una cierta mentalidad, no solamente en el mundo, digamos, de la subcultura juvenil, como dirían los sociólogos, sino, bueno, pues eso se vaya contagiando también a otros mundos, pues sí que pienso que, pues que es un poco preocupante. La crisis de autoridad, ya en el sentido más habitual en que se habla de ella, pues los problemas de disciplina pues en el entorno de la escuela y tal, a mí me parece que quizá entre otros factores, pero muy singularmente es una consecuencia de esto. Mire usted.
de que hoy en día, pues en el imaginario colectivo, pues en muchos estratos, digamos, de la difusión cultural, de los medios masivos de comunicación, etcétera, pues efectivamente pues el que una persona sepa mucho de algo, pues es casi risible, porque en el fondo, pues mire usted, ha perdido el tiempo. Esto me parece que apunta, bueno, de alguna manera al menos, pues a la reflexión que yo quiero proponerles a ustedes y, por supuesto, si es el caso, discutirla. Pero me parece que la escuela está llamada a reponer la razón, y sobre todo la razón en su uso teórico y en su uso práctico, es decir, la razón cuyo discurso está más explícitamente comprometido con el valor de la verdad y del bien, en el lugar eminente que le corresponde. Porque ahora mismo lo que reina, por lo menos en lo que a mí me llega, que algo me llega, aunque bueno, hace tiempo que, o sea, yo he trabajado pues en institutos de bachillerato, pero hace tiempo que, digamos, que pedí la excedencia y llevo ahora ya 25 años en la universidad, pero sí que mantengo cierta relación con colegas de la enseñanza media y, bueno, y en lo que me llega, pues efectivamente esto es un problema muy agudo. Parece que el discurso omnipresente, ¿verdad? Pues en la escuela, pues es una conversación. Por supuesto que las generalidades siempre son injustas, pero creo que esto es un poco problemático. Un discurso, una conversación un poco trivial, en la que cada uno dice más o menos lo que siente, exprésate, ¿verdad? Pero sin ninguna pretensión de aducir argumentos racionales pues para defender pues lo que uno piensa o lo que uno... Por supuesto que, insisto, esto es una generalización y como toda generalización es injusta, pero me parece que este ambiente cada vez se va contagiando más también al discurso académico. Algunos colegas míos, por lo que yo les oigo, pues hablan de que realmente la escuela se ha convertido, quizá por virtud de algunas leyes, a mí me parece bastante descerebradas, pues una enemiga más del conocimiento. O sea, parece que lo que cuenta fundamentalmente, pues, oiga usted, son los sentimientos, las buenas vibraciones, la empatía y todas estas cositas. O bueno, cosas que tienen, no digo yo que no tengan su valor, y por supuesto que tienen una, digamos, pues un peso antropológico decisivo, pues todo el terreno de la afectividad, de los sentimientos, de las emociones. Y Aristóteles, que algunos dicen que era un intelectualista, sostiene inequívocamente la tesis de que la finalidad fundamental de la educación es que la gente tenga buenos sentimientos. Sentimientos, dice él, adecuados a la realidad. Una persona educada, piensa Aristóteles, se reconoce por eso, porque es una persona que siente afecto positivo, es decir, atracción por lo realmente atractivo, por lo bueno, por lo verdadero, lo digno, lo justo, y repugnancia, repulsión, por lo contrario, lo injusto, lo mezquino, lo indigno, lo falso. Por tanto, no estoy diciendo, Aristóteles desde luego no lo dice, y en esto me convence, en muchas otras cosas también, que los sentimientos no sean importantes. Lo que quiero
enfatizar es que el lugar, digamos, donde la razón puede, por decirlo así, perdonen la expresión, entrenarse, desarrollarse, educarse de una forma específicamente, no diría yo monográfica, pero desde luego muy especial, pues es precisamente en las instituciones académicas que por su propia vocación lo que intentan ser es un espacio de discusión racional. La razón humana es discursiva, se desarrolla, se desenvuelve fundamentalmente discutiendo, o sea, contrastando, pues, y sopesando, pues, los puntos de vista, tomando partido en una discusión sobre algo serio y buscando razones para, pues, para defender lo que uno piensa y por tanto para poner de relieve, pues, que lo contrario, pues, es falso o al menos no tan verdadero. Así es como aprendemos a pensar todos. Y si hay algún espacio, por decirlo así, privilegiado, pues para eso, pues son los espacios académicos. De una forma, creo yo, especialmente exigente, pues la universidad, pero también, quizá de otra forma, pues en general la escuela. La impresión que yo tengo, insisto, por lo que oigo, es que digamos que la razón está, y el discurso racional, pues está cediendo pues muy buena parte de la primacía que tiene que tener ahí, ¿verdad? Pues a una especie de conversación, ya digo, más o menos, bueno, trivial, sobre cuestiones que en el fondo, oye usted, sobre gustos, pues no tiene mucho sentido discutir, ¿no? Cada uno pues expone lo que le gusta, lo que le mola, ¿verdad? Y ya está. Y no tiene sentido discutir. A mí me gusta la cerveza y a ti la Coca-Cola. ¿Quién tiene razón? Pues mire usted, no. Esto no. Si todo, o por lo menos lo más sustantivo de la conversación humana son los gustos, pues entonces esto a mí me parece que está en el origen de eso que llamamos, o que algunos llaman, crisis de autoridad. Porque fundamentalmente los profesores son personas que se han dedicado a estudiar, o deberían hacerlo, y se han dedicado a ejercitar pues la razón y a buscar argumentos pues para entrar, o por lo menos introducir a las personas a las que tienen que ayudar en una conversación que no es trivial, la conversación esencial de la humanidad, que por supuesto tiene muchos argumentos, muy variados, pero en ningún caso, ¿verdad?, pues es meramente lo que a mí me gusta o lo que tal, o expresa lo que sientes o cosas de estas. Esto conecta, desde luego, la expresión, el saber, sí, bueno, yo digo sí ocupa lugar, aunque algunos dirían no ocupa lugar, ¿no? Eso es lo más tópico, ¿no? Pues es una expresión cuyo sentido, en cierto modo, se comprende a la luz de los llamados saberes liberales. Es decir, ¿cuáles son los saberes que, según algunos, no ocupan lugar y según lo que yo voy a intentar proponer aquí, sí que ocupan lugar, por lo menos en la escuela, de una forma especial o fundamental? Pues lo que clásicamente se ha entendido como saberes liberales, es decir, los saberes, en cierto modo, liberados, ¿verdad?, pues del estar sometidos a tener que servir para algo, a la sujeción, digamos, a una utilidad concreta, pragmática, inmediata.
La verdad es que para cualquier docente hoy en día pues es un reto no pequeño el tener que dar cuenta, ¿verdad? Pues o dar respuesta a tantas preguntas, ¿verdad? Pues que los muchachos y las muchachas en la escuela pueden hacerle a un profesor, por ejemplo, de matemáticas. No digamos nada de filosofía o cosas de esas. Oiga, ¿y esto para qué sirve? Y si no eres capaz de dar una respuesta a esa pregunta en términos de que efectivamente esos contenidos, esa materia, etcétera, pues está en condiciones de resolver algunos embarazos empíricos o darnos de comer o aumentar nuestras cuentas corrientes, etcétera, pues entonces, oiga usted, esto pues es una pérdida de tiempo. Si no sirve para nada, si es inútil, pues quiere decir que no vale. Y no es nada fácil, quizá no lo ha sido en muchas épocas, pero pienso que en la nuestra, de una forma muy especial, es difícil mostrar que hay algunas formas de valer, además del valer para algo. Dicho de otra manera, que no todo valor es utilitario. Esto, en el fondo, es una cosa que nos enseñaron los griegos. Y yo creo que es una enseñanza que sumamente valiosa, ¿no? Los griegos entienden, sobre todo los griegos atenienses, y además de la época socrática, ¿no? Especialmente Sócrates, Platón y Aristóteles han producido este inmenso legado, yo creo que se puede decir así, especialmente a la cultura europea, occidental, ¿no? El valor de la teoría pura, es decir, de un saber que no se justifica solamente por el eventual rendimiento que pueda producir. Sin duda que muchos saberes teóricos, además del producto mismo, si se puede hablar así, que supone el enriquecimiento intelectual para quien los sabe, pues pueden servir de base teórica, pues por ejemplo, pues para otras formas de discurso racional, como son el discurso técnico, la tecnología, la política o la economía, etcétera, ¿no? Bueno, pues es verdad que es una forma muy humana de emplear la razón, pues eso que llaman o que llamaban los viejos marxistas la razón instrumental, es decir, la razón técnica, la razón que sirve para encontrar los medios más eficaces para lograr un propósito, un fin, un objetivo que nos proponemos. Es muy específicamente humana esa forma de mirar la realidad, el tratar de rentabilizarla. En el Génesis, ¿verdad? Pues se dice, de las primeras cosas que le dice Dios al hombre, pues es: creced, multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla, es decir, someterla, hacedla vuestra, convertirla en vuestro hogar, en un hábitat digno de su principal habitante, que sois vosotros. Y ciertamente, pues ahí se ha visto, bueno, pues el mandato que Dios le da al hombre en la persona de Adán, pues eso de someter la naturaleza, de someterla no de cualquier manera, de una forma política, dirían los aristotélicos, no despótica, ¿no? De una forma respetuosa, pero en el fondo de usar el mundo y de aprovecharnos de él. Esto es quizá lo propio de la razón instrumental o de la razón técnica o tecnológica, pues un discurso que fundamentalmente está
está enfocado hacia el valor de la eficacia. Lo que los griegos, los atenienses, sobre todo estos tres que he mencionado, nos enseñaron es que antes que esa dimensión, digamos, técnica de la razón, hay una dimensión, no sé si más o menos importante, pero que está antes, incluso que está en el fundamento de ella, que es la dimensión teórica, ¿no? La razón más o antes que para controlar, para gobernar, para obtener poder sobre la naturaleza, está para conocer, mire usted. Y conocer, se dice tópicamente, saber, no ocupa lugar en el sentido de que, mire usted, pues de suyo no es algo que nos resuelva la vida. Y sin embargo es la forma más intensa de vivir para un ser que es animal racional. Este es el gran descubrimiento de Aristóteles, que el saber es una praxis, es una acción. Y una acción es el sentido que Aristóteles da a esa palabra griega, praxis, que tiene valor por sí misma. Con independencia, quizá no con completa independencia, pero sí con cierta independencia de los rendimientos, por decirlo así, extrateóricos, que además del hecho de que ese saber sea un auténtico saber, es decir, sea un conocimiento verdadero, puedan derivarse, que sin duda en muchísimos casos se derivan. Yo me fijaba en una cosa que decía Aristóteles, me llamó mucho la atención, en la política, hablando de otro tema, pero yo lo relacionaba con esto, ¿no? Es un texto en la política 1271 B7. Dice Aristóteles, otro error, se refiere a los lacedemonios, ¿no? Otro error de estos señores, los habitantes de Lacedemonia, es que creen, y en esto no se equivocan, que los bienes por los que vale la pena luchar se obtienen más por la virtud que por la maldad. Pero suponen que esos bienes son más excelentes que la virtud, y en esto se equivocan. Es decir, piensan, y en eso tienen razón, viene a decir Aristóteles, que las cosas que realmente valen la pena, los auténticos bienes superiores, no pueden obtenerse, digamos, nada más que por la virtud. Pero el error que cometen es preferir esos bienes a la virtud con la cual se consiguen. Y yo pensaba un poco salvando las distancias, pero creo que esta misma teoría o este mismo planteamiento se puede aplicar aquí. Vamos, de hecho, tengo la impresión de que Aristóteles esta idea la aplica tanto en el terreno, digamos, práctico o ético o político, como también en lo que se refiere a la teoría. Es decir, la teoría puede dar algunos resultados